Buenos días, son las 7:12 de la mañana. Estamos leyendo El hombre en busca de sentido de Víctor Franklin y estamos empezando la segunda fase, la vida en el campo, apatía. Al final tenemos tiempo para participar en cómo esto, a pesar de ser un tema no agradable y difícil, ¿qué me llevo para sobre lo que estoy leyendo? ¿Qué reflexión me deja? Y también como comparar, en algún momento estamos sintiendo que donde vivimos hay un campo de concentración o no podemos tomar toda la libertad porque nos lo impide algo, la inseguridad. Este, pero bueno, eh, es un tema difícil, pero lo importante es cómo llega el Señor a decir, cómo encuentro mi sentido. Y tiene mucha relación con la ontología de la que habla un filósofo Heidegger, pero arrancará con El hombre en busca del sentido. Ahorita les paso el libro por el chat, ahorita que lo se encuentre. Prisionero número 119104. Un ensayo psicológico. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119104, no pretende. Primera fase. Internamiento en el campo. Segunda fase. La vida en el campo. Apatía. Las reacciones de la primera fase quedaban atrás a los pocos días, en el escaso tiempo que necesitaba un prisionero para entrar en la segunda fase, la de la apatía generalizada que lo llevaba a una especie de muerte emocional. Además de las reacciones ya descritas, ahora la tortura interior se intensificaba con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La principal era la intensa añoranza del hogar y la familia. Era tan intensa que el recluso a veces se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia ante la fealdad circundante, incluso en los aspectos más superficiales. A la mayoría de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso que, por comparación, un espantapájaros parecía elegante. El suelo entre los barracones era un lodazal, y cuanto más intentábamos evitarlo, más nos hundíamos en él. Era una práctica habitual destinar a los recién llegados a limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Si, debido a las irregularidades del terreno, aquella porquería le salpicaba la cara, una mueca de asco o la intención de limpiarse implicaba un latigazo del capo, irritado por los remilgos del recién llegado. Así se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio, el prisionero apartaba la vista ante las manchas de castigo de otros grupos, incapaz de soportar la imagen de sus compañeros andando durante horas arriba y abajo, hundidos en el fango, azuzados por los capos. En unos días o semanas el carácter cambiaba. Temprano en la mañana, todavía a oscuras, el prisionero tenía que alinearse en su destacamento, preparado para la marcha. De repente rompía el silencio el grito de un compañero al que derribaban a golpes. Luego lo levantaban del suelo, solo para que otra sarta de golpes lo derribara una vez más. ¿Por qué? Tenía fiebre y había ido a la enfermería fuera de hora, para que le controlaran la temperatura y le dieran la baja. Ahora lo castigaban por su desesperado intento de pedirla, lo que indicaba que quería eludir el trabajo. Si el prisionero que estaba observando la escena había entrado en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Con ese grado de adaptación, sus sentimientos estaban embotados e impasible, podía contemplar la escena. Otro ejemplo. El mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería, con la ilusión de conseguir 2 días de trabajos ligeros en el interior del campo a causa de sus heridas, o por un edema, o por la fiebre. Mientras esperaba, veía impertérrito cómo arrastraban a un muchacho de 12 años
que había sido obligado a permanecer en posición de firme varias horas, o a trabajar a la intemperie, bajo la nieve, con los pies desnudos porque no había zapatos para él en el almacén. Tenía congelados los dedos, y el médico le arrancaba con unas tenazas, uno a uno, los muñones gangrenados. Repugnancia, piedad, indignación, horror, eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir. Pasé un tiempo en un barracón cuidando enfermos de tifus, afectados por fiebres y delirios, muchos de ellos agonizantes. Cuando se producía una muerte, yo observaba impasible la siguiente escena que se repetía en cada fallecimiento. Uno por uno, los prisioneros se acercaban al cadáver aún caliente de su compañero. Uno cogía los restos de un plato de patatas hediondas, otro veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo, y había quien se alegraba de encontrar en un bolsillo, ¿quién lo diría?, un buen trozo de cuerda. Imperturbable, yo miraba todo eso sin sentir la más mínima conmoción. Después pedí al enfermero que retirara el cadáver. Si se decidía a hacerlo, lo cogía por las piernas y lo dejaba caer como un fardo en el estrecho pasillo, entre las hileras de tablas que hacían de camastros para los 50 enfermos de tifus, y luego lo arrastraba por la tierra desigual del pasillo hasta la puerta. Para salir había que superar 2 escalones, de unos 15 centímetros cada uno, lo que requería un gran esfuerzo para nosotros, exhaustos por la crónica malnutrición. Al cabo de unos meses de internamiento, éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrar la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones, que apenas podía subir, tiraba de las piernas y la cabeza del muerto, con un sonido siniestro, subía rebotando de escalón en escalón. Inmediatamente después nos distribuían la ración diaria de sopa. Yo me encontraba en la parte opuesta del barracón, al lado de la pequeña y única ventana, situada casi a ras del suelo. Quiero preguntarles si aguantamos escucharlo a 1.2. Lo voy a poner unos 2 minutos y luego me dice. 1.5. Sí, yo diría que sí. Miraba por la ventana mientras cogía con las manos frías el cuenco de sopa caliente que engullía con avidez. El cadáver parecía observarme con sus ojos vidriosos. 2 horas antes había estado hablando con él. Seguí sorbiendo mi sopa. Si la falta de emoción no hubiese despertado mi interés profesional, ahora no recordaría el incidente. En aquel momento no me suscitó ningún sentimiento. Lo que hiere. La apatía, la anestesia emocional y la sensación de que a uno ya no le importa nada eran los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados del campo. Y de hecho, permitían que estos pudieran permanecer impasibles ante los sufrimientos diarios. Pronto, el prisionero construía, gracias a la insensibilidad, un muy necesario escudo protector. En el lager se reciben golpes por cualquier motivo, y a veces sin motivo alguno. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar de trabajo y debíamos formar perfectamente alineados para recibirlo. En una ocasión, el compañero que estaba detrás de mí se salió unos centímetros de la fila, y esa mínima falta de simetría disgustó al guardia de las SS. Se armó un revuelo a mis espaldas, pero por precaución no volví la cabeza. No sabía a qué atenerme con el guardia, y de pronto recibí 2 fuertes porrazos en la cabeza. Entonces advertí que a mi lado blandía su porra un hombre de las SS. En esa situación, no es el dolor físico lo que más hiere, y esto vale tanto para los adultos como para los niños castigados, sino la humillación y la indignación por la injusticia, el sinsentido de... Aunque parezca extraño, en ciertas circunstancias un golpe fallido hiere más que uno que haya dado en el blanco. Una vez estaba de pie al lado de la vía del ferrocarril,
bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla no podía interrumpir el trabajo. Me afanaba en reparar la vía, rellenando los huecos con gravilla, pues esa era la única manera de entrar en calor. Hice una pausa de unos segundos para tomar aliento y apoyarme en la pala. Por desgracia, el guardia se giró precisamente en ese momento y me vio. Pensó que me hacía el remolón. No usó su látigo, ni me insultó, ni lanzó ningún juramento. No juzgó necesario malgastar palabras, ni siquiera palabrotas, con aquel cuerpo andrajoso y demacrado que no parecía una figura humana. En lugar de eso, se agachó alegremente, cogió una piedra y me la arrojó. Así se llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo. Una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera se la castiga. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos soeces. Se quedó imborrable en mi corazón. Creo que vamos bien. Solo tengo una votación de Marta. A mí me parece bien la velocidad. No sé qué ustedes. Solo era cuestión de acostumbrarse tantito. Lenta todavía. Vamos a acostumbrarnos a escucharlo más rápido. Es que la siguiente ya es 1.5, es mucho. Vamos a escucharlo un ratito así, Ernest, y va a ver si la- le vamos subiendo la velocidad. No, no, sin problema. Yo me El acoplo al... insulto. El aspecto más lacerante de los golpes era el insulto implicado en ellos. En una ocasión teníamos que cargar unas pesadas traviesas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino todos los que sostenían la misma traviesa. Un viejo amigo mío tenía una luxación congénita de cadera. Podía dar gracias de poder trabajar aún así, pues a los que padecían algún defecto físico, los apartaban en la primera selección. Debido a la cojera, al cargar la pesada traviesa mi amigo oscilaba sobre la vía, dando la impresión de estar a punto de caerse y arrastrar a los demás. En ese momento yo no cargaba ninguna traviesa, y sin pensarlo mucho, me dispuse a ayudarlo. Inmediatamente recibí un duro golpe en la espalda, y la agria orden de volver a mi puesto. Minutos antes, grito de compañerismo. Otro día, a 20 grados bajo cero, estábamos en un bosque helado cavando una zanja para atender unas cañerías de suministro de agua. Ya entonces me encontraba bastante débil. Se acercó un capataz de mejillas sonrosadas. Me recordaba, sin poder evitarlo, la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes, mientras nosotros trabajábamos sin ninguna protección. También envidié su chaquetón de cuero forrado de piel en medio de aquel intenso frío. Me miró en silencio un instante. Presentí que iba a haber problemas, pues delante de mí se veía un escuálido montón de arena que mostraba lo poco que había acabado. Llevo observándote un buen rato. Yo te enseñaré a trabajar. Verás lo que es cavar la tierra con los dientes y morir como un animal. En 2 días acabo contigo. Tú no has pegado golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios? La soflama no me impresionó, pero su amenaza de muerte iba en serio. Me incorporé y lo miré fijamente a los ojos. Era médico especialista. Así que médico. Y cobrarías un montón a los pacientes. De hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba. Trabajaba en clínicas para pobres, respondí. Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo gritando como un energúmeno. Soy incapaz de recordar lo que vociferaba. Cuento este suceso, aparentemente trivial, para mostrar que la indignación podía surgir incluso en prisioneros endurecidos, una indignación suscitada menos por la crueldad física o el dolor que por el insulto. En aquel momento me hirvió la sangre al verme juzgado por un hombre que no sabía nada de mí. De aspecto tan vulgar y brutal que la enfermera de mi hospital no le habría dejado entrar siquiera en la sala de espera. Confieso que pronunciar este comentario ante mis compañeros, después del enfrentamiento, me produjo un alivio infantil. No todos se comportaban igual, por supuesto. Por suerte, el capo de mi compañía me apreciaba.
Me fui ganando su amistad en las interminables marchas al lugar de trabajo, escuchando sus historias de amor y sus problemas matrimoniales. Lo había impresionado con mi diagnóstico sobre su carácter y mis consejos psicoterapéuticos. Me estaba agradecido y eso significaba una gran ayuda. Me reservaba un puesto a su lado en las 5 primeras hileras del destacamento, formado habitualmente por 280 hombres. Eso suponía un favor muy especial. Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano, con el claroscuro del amanecer, como ya he dicho. Todos teníamos miedo de llegar tarde y quedarnos en las últimas filas. Si se necesitaban hombres para un trabajo desagradable, el jefe de los capos los elegía por lo general de las últimas filas. Esos hombres casi siempre tenían que desplazarse a lugares muy lejanos para realizar trabajos especialmente horribles, a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando, el capo superior escogía hombres de las primeras 5 filas con el fin de desconcertar a los que intentaban hacerse los listos. Las protestas o súplicas se silenciaban con certeros puntapiés, y los desafortunados eran llevados a trabajar a fuerza de gritos y golpes. Sea como fuese, mientras duraron las confidencias de mi capo, nunca fui seleccionado. Tenía garantizado un puesto de honor a su lado, que me reportaba, además, otra ventaja. Como la mayoría de mis compañeros, yo padecía edema por el hambre. Apenas podía doblar las rodillas por la piel tirante y la hinchazón de las piernas. Tampoco podía atarme los zapatos, de tan hinchados que tenía los pies, y no hubiera podido usar calcetines en caso de tenerlos. Los pies desnudos y los zapatos llenos de nieve traían como consecuencia frecuentes sabañones y congelaciones. Eso suponía una auténtica tortura. En las largas marchas sobre los campos nevados se formaban carámbanos en los zapatos. Era habitual que un compañero resbalara y los que venían detrás tropezaran y cayeran unos sobre otros. La columna se detenía entonces un momento, no muy largo. Enseguida entraba en acción uno de los guardias, que golpeaba a los caídos con la culata del fusil para que se levantaran deprisa. En las primeras filas había menos posibilidad de tropezar y tener después que correr con los pies doloridos para alcanzar la columna, que seguía avanzando sin preocuparse por los caídos. Qué agradecido me sentía de mi nombramiento como médico privado, de su señoría el capo, y de poder caminar a su lado en la primera fila a un paso regular. También recibía otro pago adicional por mis servicios. Cuando se repartía el plato de sopa, al llegar mi turno, el capo metía el cacillo hasta el fondo para pillar unas pocas alubias. Este mismo capo, que había sido oficial del ejército, se atrevió a exponer el buen concepto que tenía de mí, como trabajador excepcionalmente bueno, ante el capataz con el que había tenido yo aquel incidente violento. Esto no servía de mucho, pero me salvó la vida, como me ocurriría muchas veces durante la reclusión. Al día siguiente del grave altercado con el capataz, el capo se las ingenió para asignarme a otra cuadrilla de trabajo. También había capataces que sentían compasión por nosotros, y hacían cuanto podían por mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar de trabajo. Aún así, nos recordaban que un trabajador normal rendía varias veces más que nosotros, y en menos tiempo. Pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal se alimenta con 300 gramos de pan. En la práctica recibíamos menos. Y 1 litro de sopa aguada al día. No está sometido a la tensión psíquica de no tener ninguna noticia de sus familiares, que tal vez han sido deportados a otros campos, y quizá han muerto ya en la cámara de gas. Tampoco un trabajador normal vivía continuamente, cada día y a todas horas, amenazado de muerte. Incluso una vez me permití decirle a un capataz amable: «Si usted aprendiera de mí a funcionar un cerebro con la rapidez con que yo aprendo de usted a construir carreteras, sentiría por usted una gran admiración y respeto». Me sonrió con una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada, y todos los esfuerzos y emociones se concentraban en una única tarea, la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así, cuando caía la noche, y conducidos como rebaños volvíamos a nuestros lugares de trabajo al campo, con frecuencia se oía a los prisioneros suspirar hondo y decir: «Bueno, ha pasado otro día». Los sueños de los prisioneros. Se entiende fácilmente que esa tensión psíquica, añadida a la obsesión de seguir vivos,
quiero hacer una pausa aquí y preguntarles, ¿alguien quiere comentar algo al respecto de lo que llevamos escuchando? Vamos a hacer bloques cada 15 minutos y así vamos digiriendo más efectivamente el libro. Pero cuéntanos, Vicky, porque tú estás tomando notas. Yo ya te vi. Sí, pues aprendimos, me parece fue ayer, la pérdida de la identidad de cada prisionero. Hoy aprendemos sobre la pérdida de sus emociones y pues con ello poco a poco olvidando quiénes son, a pesar de con todo el dolor, todavía recordar muchísimas cosas más, ¿no? Lo que ellos querían, me refiero a ellos, a los nazis, era darle solamente un número y no una identidad. Me quedé muy, bueno, resonó conmigo la parte en la que dice que las palabras eran más fuertes que inclusive a veces los golpes y me recordó lo que dice don Miguel Ruiz en el libro de los Cuatro Acuerdos, que la palabra es como un cuchillo de doble filo, uno crea y otro destruye. Ellos usaron como arma esa parte de destrucción a través de la palabra. Pero a la vez también me quedo muchísimo con el sentido de supervivencia, usando su talento para tener un lugar diferente que le ayudó a sobrevivir. Entonces, bueno, esas son mis reflexiones. Muchas gracias, Vicky. Me encanta que nos lo compartas. Ayer sí recuerdo sobre la pérdida de identidad y que nos decías, me lleva hoy que tengo mi identidad, ¿no? Además, pues si tienes una y la quieres mejorar, adicionar, le puedes poner varias cosas. La otra es la pérdida de las emociones y hace rato estábamos hablando de las emociones, ¿no? Qué bueno que podemos sentir todas nuestras emociones hoy, ¿no? Que podemos ponerles nombre, identificarla y también si tenemos emociones que nos son difíciles, no nos dejan convivir con personas, si hay alguna condición neurológica específica que se decide trabajar, porque estamos deprimidos, porque somos muy agresivos, porque una cuestión específica desde el exceso de emoción hasta la falta de emoción se puede tratar hoy en día médicamente, ¿no? Y la otra que dice, las palabras eran más fuertes que los golpes y muy bien relacionado con Miguel Ruiz. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera o le seguimos? Vamos a hacer estos siguientes 10 minutos. Híjole, si sienten que va muy rápido, me dicen, necesitamos cuidar que todos vayamos bien en esto o la mayoría. Ah, Y la velocidad se escucha bien el mic. Bueno, en mi punto de sí, vista. súper. Iba a poner unos 5. ¿Quieres intentar? Bueno, si Reprima quieres la vida intentar. interior, llevándola a un nivel elemental. Algunos colegas del campo, de orientación psicoanalítica, hablaban a menudo de regresión. El prisionero del lager retrocedía a un estadio más primitivo de vida psíquica. Los deseos y aspiraciones se manifestaban claramente en los sueños. ¿Con qué soñaban los prisioneros más a menudo? Soñaban con pan, pasteles, cigarrillos y un buen baño de agua caliente. No poder resolver en la realidad esos deseos básicos los inducía a satisfacerlos en el sueño. Que esto fuera psicológicamente beneficioso o no, es otra cuestión. Al despertar, el soñador volvía a la realidad y debía sobreponerse al terrible contraste entre el lager y su sueño. Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por alguna horrible pesadilla. Como siempre me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas, quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo, cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí, con toda crudeza, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del lager a la que cruelmente iba a devolverlo. Hambre. Debido a la grave desnutrición que sufrían los prisioneros, era natural que el instinto básico principal en torno al cual giraba la vida psíquica fuera el afán de conseguir comida. Si no se sentían estrechamente vigilados, algo infrecuente, los prisioneros empezaban a hablar enseguida de comida. Preguntaban a su compañero de zanja por su plato preferido, intercambiaban recetas y planeaban un suculento menú para el día en que, liberados, se reunieran en su casa. Y una y otra vez,
Imaginaban esa escena con todo detalle, hasta que una advertencia, transmitida de boca en boca, por lo general a través de una consigna o un número convenido, les indicaba que se acercaba el cabo. Consideraba estas conversaciones sobre comida psicológicamente peligrosas. ¿No supone una agresión al organismo provocarlo con esas deliciosas y detalladas descripciones gastronómicas cuando ya se ha adaptado a las míseras raciones y a la escasez de calorías? Aunque produzcan algún alivio psicológico momentáneo, acarrean perjuicios fisiológicos. En la última época de nuestro cautiverio, la dieta diaria se reducía a una ración de sopa aguada y un minúsculo pedazo de pan. Adicionalmente se repartía una entrega extra, de forma alterna, o bien 20 gramos de margarina, o una rodaja de salchicha de mala calidad, o un trocito de queso, o una pizca de algo que pretendía ser miel, o una cucharada de mermelada aguada. Una dieta absolutamente insuficiente en calorías, sobre todo teniendo en cuenta el duro trabajo físico y la continua exposición a la intemperie con ropas inapropiadas. Los enfermos que necesitaban cuidados especiales, es decir, los que tenían el permiso de quedarse en el barracón y no salían a trabajar, se encontraban en condiciones aún peores. Cuando desaparecían las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, podíamos ver que nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Entonces el cuerpo perdía todo poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón iban muriendo. Podíamos calcular con estremecedora precisión quién sería el próximo, e incluso cuándo nos llegaría la experiencia. Conocíamos los síntomas a la perfección, y el pronóstico rara vez fallaba. No durará mucho. O este será el siguiente, decíamos en voz baja. Y por la noche, cuando nos quitábamos los piojos, al ver nuestro propio cuerpo desnudo, todos pensábamos lo mismo. En realidad, este cuerpo, mi cuerpo, ya es un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? Que una mínima parte de una gran masa de carne humana, encerrada tras la alambrada de espino, afinada en un... cada día se descompone, porque ya no tiene vida. Ya he referido con cuánta insistencia, cuando se tenía una pausa, regresaban a la conciencia los pensamientos sobre la comida, y se hablaba de los platos favoritos. Así se comprende que incluso los más fuertes de nosotros imaginaran un futuro con buenos alimentos y en cantidad suficiente, no tanto por la comida en sí, sino porque de ese modo ya habría terminado la vida infrahumana que nos impedía pensar en otra cosa que no fuera el alimento. Quienes no han sufrido una experiencia similar difícilmente pueden concebir el destructivo conflicto mental y la lucha de voluntades que dominan a un hombre hambriento. No pueden hacerse una idea cabal del suplicio que significa cavar una trinchera, obsesionado con el sonido de la sirena que anuncia las 9:30 o las 10 de la mañana, la media hora del descanso. Harto de pan, si lo había, y en esa espera preguntar al capataz, si no era un tipo desagradable, constantemente la hora. Tocar después con mimo el pedazo de pan en el bolsillo, acariciarlo primero con los dedos helados, sin guantes, luego partir unas migajas y llevarlas a la boca. Y finalmente, con un supremo esfuerzo de voluntad, reservar el resto, decidido a conservarlo hasta el mediodía. Discusiones sobre lo adecuado o inadecuado de ciertos métodos empleados para conservar el trozo de pan diario, que en la época final de nuestro confinamiento nos daban solo una vez al día. Predominaban dos criterios. Unos eran partidarios de comer el pan inmediatamente. Eso tenía la doble ventaja de darnos una vez al día, aunque brevemente, los dolorosos retortijones del hambre y evitar el posible robo o la pérdida de la ración. Otros optaban por fraccionar la ración. Yo finalmente me uní a este grupo. Tenía mis razones. El despertar era, sin duda, el momento más terrible de las 24 horas de la vida en un campo de concentración. Aún era de noche cuando los 3 agudos pitidos de la sirena nos arrancaban sin piedad de nuestro sueño exhausto y de sus añoranzas. Empezaba entonces el esfuerzo de meter, a duras penas, los pies llagados e hinchados en los zapatos húmedos.
A esto seguían los lamentos y quejas por los percances diarios, por ejemplo, que se rompiera el alambre que reemplazaba los cordones de los zapatos. Una mañana, vi a un compañero, un hombre valiente y digno, llorar desconsolado como un niño, porque al haberse encogido sus zapatos por la humedad, no le entraban los pies y tendría que andar descalzo por la nieve. En esos fatídicos minutos, yo encontraba un exiguo consuelo mordisqueando, con inmenso deleite, el trocito de pan guardado el día anterior en el bolsillo del abrigo. Sexualidad. La desnutrición, además de provocar la obsesión por la comida, explica quizás también la falta de deseo sexual en el lager. El hambre y los efectos del shock inicial parecen ser la causa de la mínima perversión sexual en el campo, muy por debajo de lo previsible, en un establecimiento estrictamente masculino, por ejemplo un cuartel, un fenómeno ciertamente llamativo para un psicólogo. El deseo sexual ni siquiera aparecía en los sueños de los prisioneros, lo que contradice el postulado del psicoanálisis, que asegura que los deseos inhibidos se manifiestan de forma especial en el sueño. Ausencia de sentimientos. En la mayoría de los reclusos, la reducción a los instintos más básicos y el continuo esfuerzo concentrado en salvar el pellejo llevaba a despreciar todo lo que lo apartara de ese único objetivo. Esto explica la absoluta falta de sentimientos con la que el prisionero solía considerar los acontecimientos. Yo mismo lo comprobé en el traslado de Auschwitz a un campo filial de Dachau, en Baviera. El tren, atestado con unos 2000 prisioneros, atravesaba Viena. Cerca de medianoche pasamos por una estación de la ciudad. El trayecto del tren nos acercaba a la calle donde había nacido y vivido durante tantos años, hasta el día de mi internamiento. Íbamos 50 personas en aquel vagón, que tenía 2 pequeños ventanucos con rejas. Debido al escaso espacio, tan abarrotado de gente, solo unos pocos podían estar en cuclillas. Los demás aguantaban de pie, durante horas, amontonados junto a los ventanucos. Alzándome de puntillas y mirando desde atrás, por encima de las cabezas, conseguí atisbar tras los barrotes una imagen fantasmagórica de mi ciudad natal. Todos nos sentíamos más muertos que vivos, pues sospechábamos que el transporte se dirigía al campo de Mauthausen y que nos quedaban 1 o 2 semanas de vida. Tuve la intensa sensación de mirar las calles, las plazas y las casas de mi niñez con los ojos de un muerto que regresa del otro mundo a contemplar una ciudad fantasma. Tras un retraso de varias horas, el tren arrancó lentamente de la estación y entonces vi la calle donde había nacido, mi calle. Los jóvenes, tras años de cautiverio, se agolpaban en los ventanucos contemplando la ciudad. Aquel viaje era para ellos un acontecimiento. Les rogué, les supliqué que me dejaran un momento acercarme al ventanuco. Intenté explicarles cuánto significaba para mí volver a ver mi calle. Imploré en vano. Me rechazaron con rudeza y cinismo. ¿Que has vivido ahí tantos años? Entonces ya lo tienes muy visto. Política y religión. Este vacío emocional de los que mejor expresa la desvalorización de todo lo que no favorezca la conservación de la propia vida. Lo demás se consideraba superfluo. En el lager sufríamos, por decirlo así, una hibernación cultural, con 2 excepciones, la política y la religión. En el campo se hablaba constantemente de política. Las discusiones surgían de rumores que se filtraban en el campo y se propagaban rápidamente. Los rumores sobre la situación militar eran en general contradictorios. Se sucedían con celeridad y solo conseguían azuzar la guerra de nervios librada en la mente de todos los prisioneros. Una y otra vez se desvanecía la esperanza del inmediato final de la guerra, avivada por habladurías candorosas. Con tantos desencantos, algunos perdían toda esperanza, aunque había quien mantenía un incorregible optimismo que resultaba irritante. Cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas, éstas brotaban de lo más profundo que cabe imaginar. El recién llegado se sorprendía con frecuencia de la admirable convicción de las creencias religiosas de los reclusos. Eran estremecedores los momentos de oración y los ritos improvisados en un rincón del barracón o en la penumbra del camión de ganado en el que volvíamos al campo desde el distante lugar de trabajo, cansados, hambrientos, helados, con las ropas harapientas.
En el invierno y la primavera de 1945, se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. La mortalidad aumentó entre los más débiles, obligados a trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Las barracas para los enfermos carecían de las más mínimas condiciones, apenas teníamos medicamentos y prácticamente no había personal sanitario. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida, que incrementaba el peligro de muerte, y los horribles ataques de delirio. El caso más doloroso de delirio lo sufrió un amigo mío que, creyéndose a punto de morir, no conseguía recordar ninguna oración. Para no sucumbir a esos aterradores ataques intentábamos no dormir. Yo lo lograba, improvisando conferencias imaginarias, y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Una sesión de espiritismo. De vez en No se escucha, Mike. Gracias, Yadi. Aquí nos quedamos. Voy a tomar la foto para recordar que aquí es donde vamos a empezar. Tal vez escuchamos un poquito más. Adelante, ahora sí, abran sus micrófonos en sus manos. ¿Cuáles son los puntos que estamos viendo? ¿Qué les provoca esta lectura de la pérdida del deseo sexual, ausencia de sentimientos, hibernación cultural, excepto la política y la religión? Cuéntenos. Y si quieren abrir su cámara para tomar foto, yo tomo foto porque el año pasado me hicieron ese hábito de tomar la foto. Ya me acuerdo. Foto, foto, foto. Listo. Quiero escucharles. ¿Qué piensan? ¿Cómo les va con esto? Tenemos tiempo. Tenemos 10 minutos. Yo, ¿puedo? Claro. Sí. Pues ve, em, habla como de cosas que nos conectan y cosas que se desconectan, ¿no? Siento yo. Cosas que nos conectan, incluso en esos momentos tan complicados, la comida. Este, los sueños, eh, algunos deseos, algunos instintos. Y creo que cosas que se desconectan a veces es cuando estamos en un estado donde creo que no nos cuidamos mucho, independientemente si estamos así como él estaba en esta condición, como que muchas cosas que nos pueden generar placer o disfrute de otro estilo, como que güey, esa energía, ¿no? Mi hijo, mi hermano. Y y entonces platícale un poco de que el deseo sexual era algo que se había reprimido. Y, y siento que es algo como del cuerpo, ¿no? Como que esta sabiduría de, oye, necesitas energía para sobrevivir. Vamos a darle enfoco a estos puntos, ¿no? Y también me llama la atención la descripción que hace de algunos puntos que dicen, ¿no? Se supone que en algunos estudios, el instinto del deseo sexual se mantendría ahí, ¿no? Pero no. El otro punto de la vez pasada es cuando platicó que incluso en condiciones donde no había una nutrición eh, clara y otras cuestiones, mantenían los dientes en buenas condiciones. Entonces, creo que algo que también está como que me resuena mucho es
que el cuerpo es como también este mecanismo para estar aquí todavía. Es como, como que buscó de dónde sacar o cómo agarrarse para tener esta energía y seguir manteniéndose en estas condiciones. Em, y una cuestión de la vez pasada que no lo había comentado porque me pareció interesante, es como había al menos una esperanza, aferrarse a una esperanza por simple que pareciera, pero era algo que los mantenía también unidos, ¿no? O juntos. Y la osadía que tuvo este prisionero para irse de una barranca a otra y darles tips, ¿no? Que incluso en estas condiciones se puede conectar con, pues sí, con seres eh, bondadosos y que sale tanto lo necesario de que, que salir del ser humano como esa cualidad que pareciera que no podría existir ahí se presentaba, ¿no? Incluso en los celadores, o cómo les puedo decir a estas personas, que también tenían una vida con complicaciones y eh, pues él hizo una estrategia muy clara, ¿no? Conectar con ellos para sobrevivir. Y eso, eh, bien o mal, le permitió no, más bien bien le permitió ciertas condiciones favorables. Entonces creo que es complicado siempre observar que puede haber un poco de bondad en algo tan oscuro. Este, pero creo que también es algo que me gusta observar a lo largo de su relato. Y, y también la descripción que hace del lado crítico, de la demanda, de la sobreexigencia que pueden sentirse ahí en estas condiciones y que lo va describiendo. Este, eh, ¿No? Que no siempre está racional ni consciente ni esto, sino que pasa, sucede y luego continúa, tiene que de nuevo reactivarse para estar sobreviviendo en esta condición. Ok. Eso me suena y eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Yadi. ¿Quién más? Por favor, anímense. El chiste de esto es platicarlo. Sé que es difícil al principio, pero es practicar este hábito de aportar las ideas. Nos faltan 6 minutitos, así es que tenemos mucho tiempo. A ver, Miguel, ahora no vimos. Adelante, do- Ernest. me tomo 2 minutos. Solo comentar Claro, que este modelo de mente en campo de concentración que nos comparten estos libros de la Segunda Guerra Mundial es un modelo bien interesante, a mí me gusta mucho, para enfocarte en hábitos, en donde no tienes distracciones cero sexuales, ni sociales, ni que vas a leer un libro, ¿no? Eh, ni de nada más que de sobrevivir y ni siquiera por comer, ¿no? Ni siquiera puedes conseguir comida, solamente lo que te llega. Entonces, el, el, el trasladar ese modelo, que por supuesto es casi imposible, bien difícil, pero bueno, trato de trasladar ese modelo al hoy en día y es un potencializador enorme para enfocarte en tu disciplina diaria, una vez que ya hiciste la tarea de planear tu día, tu semana, tu mes, tu año, como dice Osu, em, y anotarlo en firme, en un papel o en un Excel o en un PowerPoint, lo que sea. em, Te ayuda definitivamente a cumplir tus objetivos y no salir de distracciones. Es un modelo que yo a veces lo he ocupado, sí funciona y justamente ni siquiera te permite pretextar
sobre las cosas que pasan en tu vida que son nada importantes contra lo que sí has decidido que es importante, que es sobrevivir, ¿no? En el modelo de vida. Gracias. Gracias, Ernesto. O sea, el modelo concentración, ¿no? Decir, ¿de qué me puedo liberar solo para enfocarme en el crecimiento? Porque tengo resuelta la parte de supervivencia, tengo comida, tengo agua y eso ya, o sea, ya te mantiene vivo, a menos de que estés sufriendo una enfermedad y que te vaya afectando la salud. Pero básicamente tienes todo ese potencial, ¿no? Y solo poderte enfocar en esos puntos importantes. El, este, el día de mañana es viernes y bueno, antes de ir a eso, ¿quién más? Sin miedo, voluntarios o Vietnam Volunteers, ¿no? Como el tío Sam decía, I want you. Adelante, Lili Cervantes. Yo veo que como que quieres participar. No, no es cierto, Lili. Yo sé que estás ahorita ocupada. Vicky. Me recordaba del libro de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, cuando él describía cómo se imaginaba pasar por las calles donde él creció en Viena. Y creo que voy a también a relacionar la meditación que hicimos esta mañana en otro grupo, en el grupo de cracks, donde decían que los resultados se crean dos veces. Una vez en tu imaginación y la segunda y más importante en la acción. Vemos que Ujú. Víctor, su plan de supervivencia en cuestión de los sueños no era en comida, ¿no? Él no soñaba como con el buffet o con los alimentos o intercambiando los recetarios como las demás personas. Pero él sí, en su imaginación, tenía esa comida que nutre el alma al final, que era lo de improvisar imaginariamente las conferencias que él quería dar y a la final, pues, garabatear su manuscrito, ¿no? Lo que mencionaban hace un momento, ¿qué nos detiene? O sea, ya si hay algún proyecto que tienes creando en la mente, vamos a darle la acción para traerlo físicamente a- al mundo, porque como decía Erna, me parece, pues la parte de sobrevivencia, lo decías tú, ya está resuelta, ¿no? Entonces me quedo con esa reflexión hoy. O sea, si mi cuerpo tiene la nutrición o estoy trabajando en la nutrición correcta, porque ese es uno de mis objetivos desde el año pasado y estoy muy contenta con eso, que es la creación de músculo en el cuerpo a través de la alimentación y ejercicio de fuerza. Esa parte está resuelta, a darle objetividad y forma a los proyectos. Gracias. Gracias, Vicky. Y ahorita vamos contigo, Sandro. Y de lo que dices sobre el hacer músculo, pues si estás por ahí de los 40, 50, si vas a vivir hasta los 100, necesitas hacer músculo para poderte detener. Y justo lo mencionó hace rato Franklin, ¿no? Bueno, adelante, Sandra. A mí lo que me llamó la atención es que la persona o el soldado que estaba pendiente de él, o sea, él se agració con la persona que lo ultrajaba. Entonces, dentro de lo malo, no era tan malo porque por lo menos le daba un poquito más. O sea, le agradó al, al militar, al del ejército, al nazi. Ese es uno. Y Ujú. el otro cuando le pregunta y le dice que él quién es, y él dice, no, yo soy un doctor. Y dice, o sea que usted debe tener mucho dinero. Y dijo, no, yo ayudaba a la gente pobre. Y me gustaría que usted supiera, así como yo aprendí a hacer lo que aquí, como los trabajos fuertes, que usted también pudiera hacer lo que yo hago. Esas dos cosas me llamaron mucho la atención.
Muchas gracias, Andrew. Lo que dices, ¿no? El sentido humano que pues aprendieron en una casa desde chicos hasta convertirse en adultos y después llega este señor de los bigotes, no el Nicolás, sino el Adolfo, este, no se pierde, no sé, pero estaban muy obligados, estaban muy forzados a hacer esa parte y pues controlados por la mente maestra manipuladora impresionante del señor Adolfo. Que por cierto, cuenta la historia que ahí por ahí de los años 1900 y algo, había unos señores casados, una familia, que querían tener un hijo y no podían. Les voy a contar la historia de Adolfo Hitler mejor mañana. El chiste es que sabemos de dónde sale su problema en contra de todo el mundo, por la falta de identidad propia y ausencia. Pero bueno, los tengo que dejar, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Les recuerdo que a las 6 de la tarde tenemos protocolo de cierre del día, solo hoy y mañana, para poder hacerlo ya cada quien en su horario. Ese es número uno. Número dos, mañana a las 5 de la mañana tenemos, recuerden, gimnasio de mindfulness, donde hacemos una introspección súper profunda. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, por participar en la lectura, por sus comentarios. Ya Michael, tomé la foto. Dígame, Michael, adelante, dígame. Sí, José. este, sí, de lo que dijiste ahorita de las 6 de la tarde, ¿qué? Nada más hoy y mañana, ¿cómo? No entendí bien. A las 6 de la tarde tenemos un espacio de 1 hora que realmente toma media hora, pero como platicamos, hacemos un protocolo de cierre del día desde la parte de el análisis de nuestro día de trabajo, los compromisos y cosas que tenemos que hacer al día siguiente para tenerlos identificados ya desde la noche, o sea, hacerlos en la mañana a la carrera, pues, o sea, no. Y después de eso, el ritual de agradecimientos, la rutina de agradecimientos para ir llenando nuestro journal emocional y nuestra vida de enfoque en esos agradecimientos que nos sirven para el día siguiente, también recordarlos en la mañana en la sección de agradecimientos como calentamiento al mindfulness, eh, y unas actividades más, ¿no? Sobre la parte de nosotros hacia afuera, el proyectivo y la planificación del sueño. Bueno, entonces eso es lo que hacemos en la tarde, que nos ayuda mucho, ha ayudado muchísimo como para que organizar. Si alguien está de los que ha hecho este protocolo en la tarde y quieren compartirlo, cómo les ha ayudado, lo han utilizado, adelante. Adelante, Astrid. Hola, mi querido Mike, hola a todos. Hola. Pues yo solamente estuve una vez, pero bueno, lo agarré y lo he estado practicando. A mí me ha dado mucha paz. O sea, yo siempre he sido mucho de anotar mis tareas en la mañana, ya tenía ese hábito, pero de anotarlo el día antes es como que me da la tranquilidad de que tengo como que el camino, ¿no? Ya dibujado. Me he dado cuenta como que también surgen otras cosas, entonces empiezo como a priorizar, pero ya desde otra óptica. Entonces eso me ha gustado bastante y también la manera en la que llego a uno de mis mayores retos y que llevo pues mucho tiempo trabajando, que es como la rutina del sueño, la higiene del sueño, me hace llegar mejor con esta hora, ¿no? En la que dedico qué hacer y de mucha intención. Entonces, pues a mí me ha gustado mucho esta práctica ¿cómo le llamas? El protocolo de cierre El del día. protocolo de cierre de día, perdóname. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Sil nos comenta aquí que también le ha servido y, y bueno, en la mañana, también ya saben, a las 5 de la mañana, cuando quieran estar ahí temprano, está súper. Susi, me da gusto que estés aquí. Susi nos acompaña desde el hospital, porque la tienen ahí
dentro del hospital. Te mandamos besos, abrazos, amor y que Ay, te mejores pronto. igualmente. ¿Y puedo comentar, Mikey? Claro, Que a mí me ha servido muchísimo en este proceso que estoy viviendo, me ha dado paz y me ha bajado la presión de 180 y 170 a 90 a 120, 60 de princesa. Y hacer los ejercicios de las 5 de la mañana, las bendiciones, los agradecimientos, todo el protocolo, y es un sistema buenísimo. Así que no se lo pierdan. Hoy no puedo entrar porque a las 6 es cuando me hacen mi electroencefalograma, pero todo bien, bendito Dios, todo bien. muy bien, Susi. Qué bueno que puedes estar conectada Gracias. desde el hospital. Bueno, pues Vicky te manda abrazos fuertes, Susi, Yadi también, abrazos y maravillosas bendiciones. Sil te manda vibras, este, y bueno, les quiero platicar que el viernes voy a abrir un espacio, estén al pendiente, se va a llamar Viernes de Focops. Aquí compré esto. Ok. ¿Vale? Ay, no, no te escucho, Danelia. A ver si ya lo digo. Sí, todo, pues ya. No te Tenemos que escucho, quedar Danelia. Bueno, perdón. Se te oye muy cortado, no se te entendió nada, nada, nada. No, perdón, tengo abierto el test. Ah, ok. Bueno, nos vemos en la tarde 6 y estén al pendiente de los viernes de Focops. ¿Ok? Bueno, ¿qué es eso? Hay que estar al pendiente. Que estén muy bien, les mando muy buen día, buen negocio, sonrían. Tienen la posibilidad de decidir su identidad, sus acciones, qué comen, qué hacen, qué leen, cómo piensan, qué identidad quieren formar, qué emoción tienen, a cuánto se quieren cuchiplanchar a su pareja el día de hoy en la noche. Disfruten eso, que tenemos esa maravillosa vida. Les mando un abrazo, que estén bien. Nos vemos en la tardecita. Chao. Gracias, hasta mañana.